Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este El lavado video. del motor al cambiar el aceite es una parte obligatoria del procedimiento de cambio del lubricante líquido. Si es necesario lavar el motor al cambiar el aceite, una de las preguntas para la discusión de los propietarios de automóviles. Para entender sin ambigüedades si es necesario lavar el motor al cambiar el aceite, es necesario referirse a la composición química del lubricante líquido y al modo de funcionamiento del motor. El fluido de trabajo en el proceso de funcionamiento cambia sus propiedades físicas y químicas, teniendo como componente base un producto de la destilación del petróleo o un producto de síntesis química, hasta el 30% de la composición del aceite de automoción. Son diversos aditivos que tienen una vida útil limitada y están sujetos a transformaciones químicas y de temperatura. Algunos de los compuestos químicos pueden pasar a la fase de gel, que es capaz de acumular partículas abrasivas. Al estar en estado de suspensión, a la temperatura de funcionamiento, tales composiciones son capaces de moverse libremente por los canales, depositándose posteriormente en el elemento filtrante. A bajas temperaturas, las parafinas que componen la composición del fluido se coagulan y forman depósitos en las zonas donde se impide el flujo del fluido. Posteriormente, la cantidad de depósitos de productos de desgaste aumenta, suavizando las transiciones angulares en los conductos. Por lo tanto, la respuesta a las preguntas, ¿merece la pena lavar el motor? ¿O es necesario cambiar el aceite con lavado? Inequívocamente positiva. Lavado de aceite. El lavado del motor en el cambio de aceite es un procedimiento obligatorio y está prescrito en la tarjeta tecnológica de mantenimiento del motor. Al elegir un aceite de lavado, debe prestar atención a la marca comercial correspondiente al tipo de lubricante utilizado. El aceite de lavado del motor es capaz de arrastrar los productos de explotación de los pares de acoplamiento y de los conductos del motor. Por lo tanto, es mejor utilizar un fluido de lavado del mismo fabricante cuyo lubricante se vierte en el motor. Aditivos de lavado en aceite viejo. La práctica generalizada de utilizar enjuagues especiales que se añaden al aceite del motor unos kilómetros antes del próximo cambio. Solo se justifica cuando se utiliza un enjuague adicional con una composición especial. El uso de este tipo de aditivos da buenos resultados si el periodo de cambio de lubricante se retrasa, pero sigue siendo necesario enjuagar adicionalmente el sistema de aceite. No existen estudios abiertos que investiguen la influencia de los compuestos químicos de la composición del aditivo de lavado y la composición del fluido recién llenado. Por lo tanto, se recomienda lavar el motor antes de cambiar el aceite. Lavado con gasóleo. Lavar el motor con gasóleo antes de cambiar el aceite es una opción buena y barata si quiere que su motor no funcione. El lavado del motor con gasóleo fue especialmente popular en el tercer cuarto del siglo pasado, y se debió a la falta de aceites especiales de lavado y a la inaccesibilidad del servicio. Todo el proceso se llevó a cabo con sus propias manos, sin la participación de los automovilistas, a su propio riesgo. El lavado del aceite solar se asocia con la estricta observancia de la tecnología, que se utilizaba para los grupos motopropulsores, que tenían grandes holguras operativas en los pares de acoplamiento. No se permitía llevar el motor a temperaturas de funcionamiento, ya que promovía una transición brusca del ácido solar a un estado gaseoso. La baja lubricidad y el escurrimiento de fuel del punto de contacto contribuían a la fricción en seco y no permitían arrancar el motor después de la sustitución utilizando el motor de arranque estándar. Era necesario girar el cigüeñal a mano para llenar los conductos con la nueva composición y suministrar el líquido lubricante a los soportes del cigüeñal y de la biela. Los motores modernos ni siquiera están equipados con un trinquete para girar el cigüeñal con un arrancador de manivela. El uso de gasóleo en las condiciones actuales es absolutamente irrazonable y cargado de la transferencia de la máquina de energía al estado de revisión de emergencia con la restauración o sustitución de componentes caros. ¿Qué tipo de filtro? El motor está diseñado para utilizar un filtro de aceite de un tamaño determinado. La mayoría de las piezas de recambio, especialmente las consumibles, están unificadas. El filtro para su coche puede ser utilizado en coches de otro fabricante, pero puede costar varias veces más barato y no necesitar pedir esta pieza. Para determinar el filtro realmente adecuado, es necesario consultar los catálogos de los fabricantes de elementos filtrantes. El uso de filtros de alta capacidad en lugar de filtros estándar solo está permitido si es posible facilitar el acceso para la sustitución del filtro y, en algunos casos, si la parte inferior de la carcasa del filtro no sobresale más allá del límite inferior de protección del motor.
Y necesariamente cuando se opere en ambientes polvorientos y se utilice aceite mineral. ¿Qué poner en el motor? Para entender qué aceite de motor para verter en un motor en particular, es necesario hacer referencia al manual de instrucciones. En este libro de servicio, que va inicialmente con el coche, hay marcas específicas con respecto a la viscosidad. En ausencia de la versión necesaria del manual impreso, puede consultar el sitio web del fabricante del coche, donde están disponibles las especificaciones pertinentes. Al seleccionar un aceite para un nuevo llenado, preste atención a la generación de motor para la que está diseñado. Los aceites sintéticos para motores de gasolina forzados muy cargados con un conjunto de aditivos para la resistencia a la corrosión de piezas fabricadas en aluminio probablemente no ayudarán a un motor fabricado principalmente en acero y hierro fundido. Sintético, semisintético o mineral. El tipo de base de líquido que se debe introducir en el sistema de lubricación viene determinado por el periodo de desarrollo de la unidad motriz, el modo de funcionamiento, el estado de limpieza del ambiente en cuanto al contenido de polvo y el kilometraje real. Para los coches con un kilometraje de más de 150.000 km no es deseable utilizar sintéticos. La grasa mineral es exigente en cuanto al cumplimiento de las fechas de sustitución, tanto del calendario como del kilometraje. Este tipo de grasa tiene propiedades de durabilidad limitadas. El uso de este tipo de lubricante líquido se justifica cuando el coche funciona en condiciones de cantera, cuando la sustitución del líquido tiene lugar en un ciclo acortado debido a la contaminación del lubricante por partículas abrasivas que cuelgan en el aire. También se utiliza este tipo de base si el motor tiene un desgaste grave y requiere una recuperación constante del nivel en el cárter. Los semisintéticos se recomiendan para el modo de funcionamiento medio para garantizar la mejor relación calidad/precio. Cambio de aceite con lavado. Una vez respondida la pregunta de si es necesario lavar el motor al cambiar el aceite, podemos pasar al tema de cómo lavar el motor y cambiar el aceite. La tecnología de sustitución no es complicada y requiere pequeñas habilidades y experiencia de trabajo con llaves en un espacio limitado. La sustitución se puede realizar con sus propias manos. El orden de trabajo: coloque el coche sobre una superficie plana. Ponga el freno de estacionamiento en posición de trabajo. Levante la parte delantera del vehículo con la caseta de la grúa. Vierta el aceite de lavado, comprobando el nivel de llenado en la varilla. Arranque el motor y déjelo al ralentí durante un máximo de 10 minutos. Consulte el sitio web del fabricante del aceite de lavado para conocer los intervalos de tiempo de lavado específicos. Apague el motor. Vacíe el aceite de lavado repitiendo los pasos. 8 a 11. Apriete el tapón de vaciado al par especificado en el libro de mantenimiento del vehículo, habiendo sustituido previamente la junta tórica de cobre. Localice y desenrosque el filtro de aceite con una llave especial. Al retirar el filtro de aceite, puede derramarse accidentalmente el aceite que contiene. Llene el nuevo filtro de aceite con aceite limpio. Lubrique el anillo de goma de la carcasa del filtro con aceite de motor. Instale el nuevo filtro de aceite y apriételo a mano. Rellene con aceite limpio, comprobando el nivel de llenado en la varilla y ajustando el volumen necesario según la especificación del motor en la hoja de datos del vehículo. Vuelva a colocar la varilla y el tapón de llenado. Arranque el motor y déjelo al ralentí hasta que alcance la temperatura de funcionamiento. Es normal que los compensadores de válvulas golpeen durante un periodo de tiempo después de arrancar el motor y desaparecerán a medida que se bombea aceite a través de los conductos del motor. Compruebe si hay fugas en el cárter y en el tapón de vaciado desde abajo. Apague el motor y baje el vehículo de los gatos. Retire las zapatas de rodadura. Compruebe el nivel de aceite con una varilla 5 a 10 minutos después de parar el motor y bajar el vehículo. Rellene si es necesario. Cambio de aceite express. Cuando se realiza un cambio de aceite express, se llevan a cabo todos los mismos procedimientos. La excepción es el proceso de vaciado del aceite usado y el proceso de vaciado del líquido de lavado. El proceso de vaciado se sustituye por el bombeo del líquido del cárter del motor mediante una bomba especial. Porcentaje de fluido técnico restante, de acuerdo con los resultados de la apertura del cárter y la medición del volumen del cambio. Estándar y expresa es prácticamente la misma. Esta operación tecnológica, si se realiza correctamente y de acuerdo con los requisitos técnicos, no afecta la calidad del proceso en sí. También es necesario lavar el motor antes del cambio de aceite con el método express. Lavado del motor durante el cambio de aceite. Lavado del motor durante el cambio de aceite. Gasóleo. Filtro de aceite. Carretera de Montana. Polvorienta. Nivel de aceite del motor.